torna la vita, dove tu passi. 1 de octubre de 2023, 26º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos del 25 al 28. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y el Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Como hacemos cada domingo, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los 3 pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos del 25 al 28. La sección de Ezequiel, que va del capítulo 18, versículos del 1 al 31, es una sección que recomiendo leer completa y es uno de los textos más conocidos del profeta Ezequiel. Se trata de una apasionada defensa de la libertad personal y de la obligación que cada creyente tiene de asumir las consecuencias de sus acciones. Libertad y responsabilidad son para Ezequiel un binomio inseparable. La reflexión del profeta parte de un refrán que era de uso común entre los desterrados en Babilonia. Los padres comieron uvas agrias y los hijos son los que sufren el mal de dientes. Este refrán era la expresión de una actitud común en el destierro, atribuir los males que Israel había sufrido a las malas acciones de las generaciones pasadas. No es que esta manera de pensar esté privada de cierta razón. Todos somos pecadores, nos equivocamos y nuestras acciones tienen también consecuencias sociales. Si todos tiramos basura o usamos más energía de la que necesitamos, el calentamiento global es resultado de esa acción colectiva. Pero lo que el profeta alcanza a percibir gracias a su mirada honda y penetrante es que muchas veces ese discurso, aun cuando tenga algo de verdad, se convierte en un pretexto para no cambiar uno personalmente. Echar la culpa a otros siempre es una salida para quien no quiere hacer el esfuerzo de cambio, como ocurre ahora con este asunto de las constelaciones familiares. Por eso Ezequiel se muestra tan apasionado. En este oráculo insiste en la responsabilidad que tiene cada uno y advierte que ni Dios ni los antepasados nos quitan el deber de buscar nosotros cambiar las cosas. La insistencia de Ezequiel tiene una razón de fondo. Ninguna conversión es posible si no asumimos que somos nosotros los que debemos cambiar. Echar la culpa a otros se convierte en un obstáculo para un sincero y verdadero cambio de vida. Por eso los últimos versículos de esta sección, que ya no alcanzaron a entrar en la lectura litúrgica, son un poderoso llamado a la conversión. Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Esa conversión que Dios nos pide no será posible nunca mientras sigamos echando a otros las culpas y nos neguemos a cambiar lo que a nosotros nos toca. A esa misma responsabilidad personal, a esa necesidad de conversión, se referirá Jesús también hoy en el Evangelio, en esta ríspida controversia que sostiene con los sumos sacerdotes y los ancianos de Jerusalén. La segunda lectura está tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. El texto que hoy escuchamos en la lectura continua que venimos haciendo de la carta a los Filipenses desde la semana pasada representa la cumbre teológica de la carta. Pablo quiere asegurarse que quede claro a las comunidades que ha fundado y que acompaña lo esencial, que es el seguimiento de Cristo, lo medular, que significa aprender a sentir y actuar como Él. Para exhortar a los filipenses a vivir unidos y practicar la caridad fraterna, Pablo toma un hermoso himno que sintetiza los misterios de la encarnación y de la resurrección de Jesús. Se trata de un himno que en su primera parte, capítulo 2, versículos del 6 al 8, presenta un dinamismo descendente. Plantea lo que Cristo hizo para cumplir la voluntad del Padre. Se habla de la condición divina de Jesús desde antes de su encarnación y se pondera su anonadamiento, es decir, la decisión de hacerse uno de nosotros y su servicio amoroso que conllevó la entrega de su propia vida.
La encarnación, insiste el himno, no es solamente un acontecimiento de orden teológico, implicó decisiones muy concretas de Jesús, como la de vivir en la más baja condición de su época, la condición de siervo, de esclavo, y asumir con fidelidad la misión recibida sin echarse para atrás en el momento del peligro, enfrentando la forma más deshonrosa de morir que existía en el Imperio Romano, la muerte de cruz. La segunda parte del himno, capítulo 2, versículos del 9 al 11, tiene en cambio una dinámica ascendente. Presenta lo que Dios hizo por Jesús, su Hijo. En respuesta a su fidelidad a toda prueba, el Padre lo rescata de la muerte y lo eleva a lo más alto de los cielos. Reivindica así la vida toda de Jesús. Él es el modelo de persona que le resulta agradable a Dios y a pesar del aparente fracaso de la cruz, precisamente por su fidelidad hasta la muerte, el Padre le ha concedido el título de Señor, Kyrios, título sublime con el que se nombraba a Dios. Esta proclamación conlleva que, movidos por el Espíritu Santo, lo adoraremos como soberano de toda la creación y nos empeñaremos en seguirlo, en hacernos como Él, humildes y obedientes al Padre, ponernos al servicio del designio salvador de Dios. Esta es la invitación que nos hace la segunda lectura. El Evangelio está tomado de Mateo 21, versículos del 28 al 32. A partir del capítulo 21, Jesús inicia el camino doloroso de su pasión con la entrada a Jerusalén y la expulsión de los mercaderes del templo. La sección del capítulo 21 al capítulo 23 nos reporta varias confrontaciones que Jesús sostuvo con las autoridades del templo. En el centro del poder político y religioso, que es el templo, Jesús deberá enfrentarse con la clase dirigente, que son sus adversarios. Cuestionada la autoridad de Jesús por los dirigentes del templo, él responde con 3 parábolas, en la sección del capítulo 21, versículo 28, hasta el capítulo 22, versículo 14. De estas parábolas, hoy escuchamos la primera, conocida como la parábola de los 2 hijos. Se trata de uno de los momentos más álgidos de la disputa entre Jesús y las autoridades del templo. En un mundo que, en la mentalidad religiosa vigente en la época, estaba dividido entre quienes cumplían la ley de Moisés y quienes, en cambio, eran pecadores y estaban fuera de la ley y de la aceptación comunitaria, Jesús cuenta este relato de 2 hermanos que responden de manera radicalmente distinta a una orden de su papá. Jesús ya se ha referido a Israel como una higuera que no da fruto en Mateo 21 del 18 al 22. Ahora ejemplifica a Israel en el primer hijo, el que ha dicho sí al aceptar la ley de Moisés, pero que ahora, al confrontarse con la exigencia de conversión que tanto Juan Bautista como Jesús reclaman, se niega a aceptar esa invitación. El otro hijo, en cambio, representa a los pecadores, a los marginados por la religión de su época, a los extranjeros, los que habían dicho no al plan de Dios, pero que ahora se arrepienten, escuchan la llamada a la conversión que dirige Juan Bautista y aceptan a Jesús como Mesías. Los sumos sacerdotes y los escribas escuchan a distancia. Ellos rechazan la autoridad de Jesús, así que sienten la parábola como dirigida contra ellos. Son los piadosos, que dicen pero no hacen, mientras que aquellas personas que la religión desprecia y juzga como pecadoras, los cobradores de impuestos y las prostitutas, por su fe en Jesús, terminan adelantándose en el camino del reino. Quienes, diciendo honrar a Dios, mantienen su corazón lejos de Él, serán reemplazados por un pueblo que sí produzca frutos. La exigencia de Jesús se vuelve ahora contra nosotros, los que en nuestro tiempo escuchamos hoy esta parábola. También nosotros somos llamados a la conversión. También nosotros tenemos que luchar por ser coherentes. Quien hace la voluntad del Padre no es quien habla más, o quien reza más, o quien acude más al templo, sino quien vive una fe auténtica y sincera y se compromete con el proyecto de vida que Jesús nos comparte en el Evangelio. Hasta aquí los comentarios de las 3 lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.